Hola, mi nombre es Jesler Rodríguez Rodríguez. Hoy vengo a presentar el tema del Sistema Internacional de Medidas. En el quinto cuatrimestre, en el Instituto Tecnológico Latinoamericano, mi catedrático es el ingeniero John Jairo Reynel Moreno, 30 de enero del 2022. Los objetivos: definir qué es el Sistema Internacional de Unidades de Medidas con las unidades fundamentales que lo conforman. Explicar cada unidad que lo conforma junto con su definición clásica de cada uno. Analizar cada una de las unidades básicas del sistema internacional y definir a cada una de ellas. Explicar la importancia de estas unidades dentro de la rama de la ingeniería civil. Demostrar algunos usos que tengan estas unidades de medida para fines de ingeniería. Introducción. En el presente documento se estará realizando la investigación acerca del Sistema Internacional de Medida, las unidades básicas de medición y su importancia dentro de la ingeniería civil. Podemos decir que la observación de un fenómeno es en general incompleta a menos de que dé lugar a una información cuantitativa. Para obtener dicha información se requiere la medición de una propiedad física. Así la medición constituye una parte de la rutina diaria del físico experimental. La medición es la técnica por medio de la cual asignamos un número a una propiedad física, como resultado de una comparación de dicha propiedad con otra similar tomada como patrón, lo que se ha adoptado como unidad, y dice que debemos designar una sola unidad de medida única por unidad de magnitud, dada de modo que la información sea comprendida por todas las personas. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Se conoce como el Sistema Internacional de Unidades al sistema de unidades de medición empleado en prácticamente todo el mundo. Es utilizado en la construcción de los más numerosos instrumentos de medición para el consumo tanto especializado como cotidiano. Un sistema de unidades es un patrón científico que permite poner en relación las cosas en base a un conjunto de unidades imaginarias, es decir, se trata de un sistema para poder registrar la realidad, pesar, medir, cronometrar, etc. en base a un conjunto de unidades que son siempre iguales a sí mismas y que se pueden aplicar en cualquier parte del mundo con igual valor. Bueno, como podemos ver que dice que el Sistema Internacional de Unidades es el sistema más utilizado en todo el mundo, el más cotidiano, y que va a tener cualquier valor en casi cualquier parte del mundo. Historia. El Sistema Internacional fue creado en 1960 durante la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, fundada en 1875 para tomar decisiones respecto al que en ese entonces era el sistema métrico francés. Esta es la organización que actualmente da la revisión del Sistema Internacional de Medidas y tiene como sede oficina en París. En su creación el SI contempló solo 6 unidades básicas, en las que se añadieron otras como el MOL en 1971. Sus términos fueron armonizados entre 2006 y 2009 con la colaboración de las organizaciones ISO y la Comisión Electrónica Internacional, originado en la norma ISO IE 8000. ¿Para qué sirve el SI? El SI, dicho de manera muy llana, es el sistema que nos permite medir, o mejor, el que nos asegura que nuestras fechas aquí en cualquier parte del mundo sean siempre equivalentes y signifiquen lo mismo. Es decir, ¿cómo sabemos que un metro de distancia es en efecto un metro? ¿Cómo sabemos que el metro aquí es exactamente igual aquí o en China, en Groenlandia o en cualquier parte del mundo? Bueno, pues para esto se ocupa este sistema, para que tengamos el lado. Para esto realizamos los elementos necesarios para que, por decir algo, el kilogramo sea siempre un kilogramo sin importar el lugar e incluso el instrumento que se emplee para medirlo. Bien, como dice aquí, aunque utilicemos cualquier otro tipo de instrumento, por ejemplo si es un kilogramo aquí, si utilizamos otro instrumento, debe de pesar igual, debe de darnos un kilogramo igual. Ventajas que ofrece. Es universal, abarca todos los campos de la ciencia, la técnica, la economía y el comercio. Es coherente, todas sus unidades guardan proporcionalidad entre sí, siendo posible manipularlas algebraicamente. Esto simplifica la estructura de las unidades de medida y sus cálculos, lo que evita errores en su interpretación.
Existe una sola unidad reconocida para cada magnitud física, por lo que no se requiere de coeficientes de conversión. Sistema internacional. Magnitud, longitud, metro y el símbolo es la masa. Kilogramo, símbolo es la caja. Tiempo, está en segundos. La intensidad de corriente eléctrica, el ampere. Temperatura termodinámica, el Kelvin. Cantidad de sustancia, el mol. Y la intensidad luminosa, la candela. Unidades básicas. El metro es la unidad básica de longitud definida científicamente como el trayecto recorrido por la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 1 sobre 299.799.458 segundos. Kilogramo, la unidad básica de masa definida científicamente a partir de un prototipo de kilogramo, compuesto por una aleación 90% de platino y 10% de iridio, de forma cilíndrica. Segundo, es la unidad básica del tiempo definida científicamente como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental de un átomo de cesio. 133. Amperio, la unidad básica de la corriente eléctrica, y definida científicamente como la intensidad de una corriente constante que mantiene en dos conductores rectilíneos paralelos a la longitud infinita. El Kelvin es la unidad básica de temperatura y la termodinámica. El mol, la unidad básica para medir la cantidad de una sustancia dentro de una mezcla o disolución. La candela es la unidad básica de la intensidad luminosa, definida científicamente como la que posee en una dirección dada a una fuente que emite una radiación monocromática de 540 por 1012 hercios de frecuencia. Bueno, estas fueron las unidades básicas que se contemplan en el sistema internacional. Ahora vamos a presentar las unidades derivadas del sistema internacional utilizadas en la ingeniería civil y estructural. El área. Su unidad está en metros cúbicos, Siemens metro cúbico, expresión en términos de unidad base metro cuadrado. Volumen, metro cúbico, el metro cúbico. Fuerza, Newton, el símbolo es la N y su expresión en términos de unidad base, el Newton es igual a kilogramos sobre metro por metro sobre segundo al cuadrado. Presión o fuerza, Pascal. El pascal es Newton sobre metro cuadrado o kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Frecuencia, los hertz. Hertz es igual a segundo a la menos 1. El sistema internacional en ingeniería civil y estructural. Dice, en la actualidad la mayoría de países emplean el sistema internacional en ingeniería civil y estructural. Según se describió previamente, este sistema se distingue por utilizar el metro como unidad base de longitud, el newton como unidad de fuerza y el pascal como unidad de esfuerzo. En el caso de estudiantes que buscan contemplar sus conocimientos en el extranjero, estos se ven obligados a comprender un sistema de unidades distinto al aprendido inicialmente en la universidad. En el caso contrario de un profesional, debe adaptarse al uso de sistemas de unidades puede ser variados. Dice que para poder ofrecer sus servicios en el exterior, bien para comprar o vender materiales de construcción a otros países. Bien, pues dice que lo que vimos previamente, vamos a utilizar el metro como unidad de longitud, el newton de esfuerzo y el pascal de esfuerzo. Unidades de medición recomendadas para distintas propiedades de uso común en la ingeniería civil y estructural. Propiedad de medir, la longitud o altura, se mide en metros. Área de los pisos, se mide en metros cuadrados. Volumen de material. En metro cúbico. Dimensión de una sección en milímetros. Área de sección transversal en milímetros cuadrados. Módulo de una sección en milímetros cúbicos. Momento de inercia en milímetros cuadrados. Radio de giro en milímetros. La deflexión se mide en milímetros. Espacio de esfuerzo en milímetros. Área de esfuerzo en milímetro cuadrado. Masa de material, kilogramo, tiempo.
Densidad de material, kilogramos sobre metro cuadrado o T sobre metro cúbico. Peso, fuerza o carga puntual, newton o kilonewton, dependiendo de la cantidad. Momento o flector torsional, newton menos metro o kilonewton por metro. Carga por unidad de longitud, newton sobre metro o kilonewton sobre metro. Carga por unidad de área, newton sobre metro cuadrado o kilonewton sobre metro cuadrado. Peso específico del material, newton sobre metro cúbico o kilonewton sobre metro cúbico. Esfuerzo, newton sobre milímetro cúbico. El módulo de elasticidad. En kilonewton sobre milímetro cuadrado o 1 gigapascal. Temperatura en grados centígrados. Bueno, como podemos apreciar, dice que son kilonewtons. La K significa que es en partes por mil. Por ejemplo, si son 1000 newtons, podemos poner un kN. O sea, estamos ejemplificando que es un kilonewton. Aplicaciones del sistema internacional en el campo de la ingeniería civil y estructural. Utilizar el metro para medir claros o alturas y el milímetro para medir propiedades geométricas de una sección. Dice que se debe evitar el uso del centímetro en todas las aplicaciones relacionadas con el diseño y la construcción de edificios. Las unidades de masa no son las mismas que las unidades de fuerza. En el sistema internacional, el kilogramo es la unidad base de masa, que representará la cantidad de material y es independiente de la gravedad. En newton, por otro lado, es la unidad derivada por la fuerza. El newton reemplaza a la unidad de kilogramo fuerza, que no debe ser utilizada. El pascal. Pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. Es la unidad base para la presión y los esfuerzos. Dada que la magnitud de un pascal es muy pequeña, se recomienda mostrar los esfuerzos de cálculos en megapascales o en kilopascales. A pesar de que la unidad para medir ángulos planos según el sistema internacional es el radian, en aplicaciones estructurales se recomienda utilizar el grado, preferiblemente en formato decimal, y no en forma de grados, minutos o segundos. Debe recordarse que el uso de los grados es permitido a pesar de no ser una unidad en el sistema internacional. Bueno, aquí tenemos unos factores de conversión entre sistema métrico gravitacional y sistema internacional de medidas. Pero como ya sabemos, existen varias conversiones y los conocemos, por ejemplo, la masa. En el sistema métrico gravitacional es 1 kilogramo y en el sistema es igual a 1 kilogramo, pero tenemos la longitud que dice que 1 centímetro en el sistema internacional es 0.01 metros, y así cada uno de las conversiones que nosotros queramos realizar. Bueno, también tenemos los factores de conversión entre el sistema de unidades tradicional de los Estados Unidos y el sistema internacional. Bueno, es el que hemos utilizado, como nos recordamos en los ejercicios, por ejemplo, para transformar las libras a kilogramos, para transformar los pies, a veces nos daban en pies, a veces nos daban en pascales, y nosotros lo teníamos que transformar a newtons. Ya recordamos cómo se hacía. Conclusión. Al finalizar la investigación acerca del sistema internacional de medidas, podemos llegar a la conclusión de que es importante conocer este sistema, ya que es base de estandarización para la medición en muchos lugares, y es fundamental aprender, ya que cada unidad de medida es indispensable en el ámbito de la ingeniería, pues nos interesa saber magnitudes. Por ende, el sistema internacional de unidades es el sistema de pesos y medidas reconocido por la gran mayoría de países como sistema de medición oficial. El carácter universal del sistema permite su aplicación en todos los campos de la ciencia, tecnología, técnica, economía y comercio. Es importante mencionar que el estudio y el ejercicio de profesión lo brinda al servicio del intercambio de materiales.